Hola bailarines, yo soy Camila de Arabesque y hoy estamos en un espacio súper especial. Esto es React y estamos en compañía de Miguel Moreno. Miguel es fisioterapeuta, es el gerente de React, de este centro de fisioterapia y acondicionamiento físico. Y pues con Miguel ya venimos hablando desde hace muchos años sobre todo este tema de cuidado, fortalecimiento, prevención de lesiones para bailarines, así que es un placer tenerlo hoy aquí. La razón por la que estamos hoy acá es porque estamos en una época del año en la que todos estamos retomando como nuestras actividades. Muchos salieron a vacaciones, dejaron de bailar, posiblemente no movieron sus cuerpos en 1 o 2 meses. Y es súper importante saber cómo volver a bailar, cómo retomarlo para evitar lesiones, para evitar dolores y para evitar como retrasos en todo el proceso de este regreso. Entonces, para eso nos acompaña hoy Miguel. Él nos va a contar cuáles son las lesiones más comunes en esta época de regresar a bailar, cómo prevenirlas, algunos tips y qué pasa en el cuerpo en estos periodos como de descanso y luego de volver con toda, si es sano o no es sano. Bueno, Miguel nos va a explicar todo, entonces quédense súper conectados. Bueno, Miguel, entonces cuéntanos qué pasa en el cuerpo de un bailarín después de vivir como ese pico de presentaciones y entrenos al máximo y luego pasar a tener como 2 meses muy quietos donde asumamos que este bailarín del que vamos a hablar en estos 2 meses de vacaciones solamente estiró y no hizo como otra actividad física. Bueno, el cuerpo humano en sí, sea el del un bailarín o un atleta, siempre cuando llegan a un pico máximo, lo ideal es hacer también un proceso de desentrenamiento. O sea, cuando yo llego al máximo, lo ideal no es parar inmediatamente y dedicarme a descansar. Entonces el desentrenamiento también es necesario. Por ejemplo, los atletas después de hacer una carrera, después hacen un trotecito más suavecito. No es que lleguen y se acuesten de una vez a dormir, hacen un proceso de desentrenamiento. Entonces es súper necesario después de llegar a ese pico máximo de la presentación, que aumentaron cargas y empezaron a bailar 2 veces al día y hacer un montón de cosas, ensayos, lo ideal es cuando terminamos la presentación, volver a hacer unas 2, 3 clasecitas más, con menos carga, más suavecitas, y ojalá volver si siguen haciendo preparación física, hacerla nuevamente más suavecito, hasta que lleguemos a un desentrenamiento, digámoslo así, total, Uh que no es lo -huh. ideal tampoco. Bueno, Miguel, tú hablas de cargas y eso es un tema que desde que empezamos tú y yo como a hablar, yo he recibido charlas también de Miguel, ahí he ido aprendiendo mucho de él porque para el tema de mediciones de punta y todo el trabajo en puntas también es súper importante, como todo ese conocimiento que él ha adquirido en este campo también específicamente de los bailarines, pero yo quiero que le aclares acá a toda la comunidad que está viendo este video, ¿qué son cargas? Bueno, el término carga tiene un montón de definiciones, desde la física, desde la biología, desde un montón de ciencias. Pero entonces una carga es simplemente lo que tú le haces a tu cuerpo en este caso para que él mejore su rendimiento. Entonces, carga puede ser, hablando desde ejercicio, el número de repeticiones que tú hagas. Si tú antes hacías 8 y ya haces 12, estás subiendo la carga. O haces las mismas 12 repeticiones y antes las hacías en 15 segundos y ya las haces en 8, aumentaste la velocidad, aumentaste la carga. Hacías 4 series de 12, estamos hablando del gimnasio, pero también se puede aplicar en la danza. Hacíamos 4 series de 12 y descansábamos 1 minuto entre cada serie y ya estamos descansando 30 segundos. Entonces estamos disminuyendo el descanso, entonces estamos aumentando la carga. O sea, la carga abarca demasiadas variables y hay unas variables que llamemos las invisibles, que son, por ejemplo, el sueño, la alimentación, la hidratación, El el estrés. estado de ánimo, el estrés, ¿cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, mañana tengo entrenamiento o, pues, ¿cómo se Ensayo. dice? Ensayo, ¿cierto? Mañana tengo eso, pero dormí mal y yo quiero ir a hacerlo todo, pero definitivamente mi cuerpo no está preparado para hacer eso y yo voy a hacer el ensayo común y corriente. Lo más probable es que no rinda y también existe una alta probabilidad de que me lesione durante ese ensayo porque estoy trabajando con menos capacidad de la que tenía, porque no dormí bien. Si no me hidraté bien, también. Si estoy fatigado del día anterior, también. Entonces la carga es un concepto que hay que manejar muy bien en el mundo de la danza, en el mundo de los bailarines y en el mundo del deporte, porque si yo no manejo bien las cargas, lo más probable es que eso me conlleve a lesionarme más adelante. Bueno, Miguel, ahora cuéntanos cuáles son las lesiones más comunes o qué le puede pasar al cuerpo después de hacer una pausa drástica, porque ya nos contaste como el caso ideal,
que sería hacer como bajar ese nivel pues como de carga, pero eso no es normal que suceda. Entonces, ¿qué puede pasar en el cuerpo de un bailarín después de hacer esta pausa drástica y ahora que comienza si no hay una preparación adecuada? Bien. Normalmente si yo no hago ese proceso de desentrenamiento y paro drásticamente, mi cuerpo sigue en ese estado como de alerta. Entonces yo sigo así, lo más probable es que en esos primeros días esté súper activo y no duerma bien también porque sigo muy activo, pero ya no estoy gastando la misma energía que estaba gastando en ese momento. O sigo comiendo más. Entonces, si estoy más activo y estoy comiendo más, lo más probable es que aumente de peso en grasa, ¿cierto? Que la verdad no es tan malo a la hora de la verdad, eso es necesario. Pero también, entonces, como dejo de mover mis músculos como los estaba moviendo, empiezo a perder también masa muscular. Al perder masa muscular, entre menos masa muscular tenga yo, más, exactamente, hay menos fuerza y más probabilidad también de lesionarme. Entonces es súper necesario, pues, como les digo, esa parte del desentrenamiento y entonces cuando pasa eso, entonces ya no tengo ni mis tendones adaptados a los movimientos que hace normalmente un bailarín, ni mis músculos adaptados, ni mis huesos, ni mis cartílagos. Entonces es muy probable que cuando yo vuelva después de todo ese entrenamiento que no hice adecuadamente y vuelva a trabajar como si nunca hubiera parado, porque eso lo hacemos todos, me incluyo ahí, cuando yo vuelvo a entrenar, yo vuelvo como si nunca hubiera parado. ¿Y qué pasa? Me empiezan a aparecer dolorcitos, me empiezan a aparecer cosas, o en casos extremos empiezan a aparecer las periostitis, que es un dolor que da en la parte de acá de la tibia adentro, o en la parte de adelante, empiezan a aparecer tendinitis del tendón de Aquiles, de otro músculo que llama tibial posterior, del tibial anterior, empiezan a aparecer molestias en las rodillas, que pueden ser muchas causas. En un caso extremo puede ser un menisco lastimado. Bueno, en un caso menos extremo puede ser un tendón rotuliano inflamado, que es una tendinitis rotuliana, y de ahí para arriba. Normalmente, pues al principio cuando empiezan a bailar por esa desadaptación, hay dolores en los dedos del pie, en el tobillo, dado caso, un caso extremo por debilidad en el mismo tobillo, se les dobla el tobillo, entonces recién arrancando les da un esguince de tobillo, entonces les toca parar para poder hacer toda la rehabilitación de ese tobillo. Y más arriba la cadera también, los bailarines presentan muchos dolores en la cadera, entonces hay que hacer nuevamente un proceso de readaptación para que las caderas no sufran, la rodilla no sufra, el tobillo no sufra, los dedos no sufran. Bueno, y a esta conversación se nos une Juli. Juli es una bailarina que conocemos hace muchos años, entrena súper juiciosa, pues es bailarina dedicada de bailar todos los días, de hace muchos años, y también pues ha trabajado su cuerpo con diferentes técnicas, con Miguel demasiado tesa también. Entonces, bueno, ya va a abarcar otros temas que serán de interés para todos. Bueno, no, Miguel, yo te quería preguntar, pues como hay muchos bailarines que también terminan la temporada, pues, o el año pasado, pues después de todas estas presentaciones con lesiones, pues que hasta uno se echando como anestesín y eso, como para poder hacer las presentaciones y demás, cómo ya después de todo lo que acabaron de hablar, pues ese desentrenamiento y todo esto, cómo volvemos a retomar para cuidar de pronto las lesiones que estaban ahí, pues que con las que uno terminó pues las presentaciones de ese periodo así súper intenso, y qué se puede hacer para evitar de pronto que o se empeoren o vuelva a reincidir la lesión. Bueno, todo depende de muchas cosas. Hay muchas probabilidades. Una es que con el descanso el dolor se vaya. Otra es que aunque hayan descansado sigan con una molestia o otras el dolor siga igual de la misma intensidad. Entonces depende de los casos, se debe abordar de formas diferentes. Entonces al que se le quitó el dolor por completo, que tal vez era una sobrecarga y el descanso le ayudó, lo ideal es que vuelva a entrenar o vuelva nuevamente a bailar progresivamente, que hagan las clases no a toda, que a veces solo marquen ejercicios y nada más. Eso sería lo ideal. El que salió pero sigue con molestia, se le redujo pero sigue con molestia, pues lo ideal, todos ojalá fueran donde un médico, preferiblemente un deportólogo. El deportólogo tiene un poquito más de conocimiento de lo que es el ejercicio y las molestias osteomusculares. El ortopedista a veces tiende a ser fatalista y le dice: ¿usted para qué sigue bailando ballet? ¿Cierto? Si eso es malo para esto, esto, esto y esto, me ha pasado muchas veces, no todos los ortopedistas son así, entonces sería ir donde uno específicamente, pues que uno sabe que sí las van a apoyar en eso y no las van a retirar del ballet pues porque les duele un pie. Y la que sigue con un dolor muy intenso, nuevamente, primero que vayan al médico, preferiblemente deportólogo u ortopedista, y ya de acuerdo a lo que el médico decida hacer, lo ideal es seguir ya un programa de fisioterapia para hacer todo ese proceso de readaptación nuevamente al ejercicio y tratar de trabajar
ese dolor que está presente, porque ya el tema del dolor sí es un tema extremadamente complejo y largo, pues un dolor, los dolores, hay muchos tipos de dolores, eso se le dice que son multicausales, a veces no es solo un dolor por la sobrecarga, sino que nuevamente lo que hablábamos ahorita, por factores emocionales, por factores de poco descanso, por otro montón de cosas aparecen dolores. Entonces, un dolor que persista en el tiempo después de haber descansado, hay que evaluar otro montón de cosas. Entonces, de acuerdo a la persona, lo ideal es primero evaluarlos y el que vaya a volver y ya se le pasó, lo ideal es que vuelva nuevamente con muy buenas progresiones a las clases. Ya clase de las fisioterapias, pues y como de toda la parte de acondicionamiento físico relacionado al ballet, yo empecé a bailar como desde que tenía 3 años y empecé a entrenar todos los días pues ejercicio o a complementar el ballet con el ejercicio desde 2019, o sea, 5 años más o menos. Y noté un cambio súper diferente, pues súper grande, noté un cambio gigante, o sea, no solamente me cansaba menos en las clases, no solamente era un poco más fácil, o sea, el ballet nunca va a ser fácil, pero era un poco más fácil hacer las clases, hacer los movimientos, sentía que mi cuerpo daba más, sentía que saltaba mejor, que era un poquito más técnica y pues varias gente como que me mencionó pues ese cambio, entonces no sé, quería preguntarte por qué la clase de ballet como tal no es suficiente y por qué es importante que un bailarín de cualquier género complemente pues esa disciplina con el ejercicio. Ahí entra un concepto que se llama variabilidad. El ballet maneja muchos rangos de movimiento, sin embargo siempre son los mismos, ¿ya? En una clase siempre hacemos lo mismo, en la barra hacemos esto, varía una que otra cosa en la clase, pero sin embargo adaptamos al cuerpo a una sola línea de movimientos. Entonces el solo hecho de yo empezar a hacer otras cosas hace que las conexiones de mis neuronas empiecen a generar más variabilidad. Entre más estrategias tenga mi cuerpo para defenderse de todo, mejor lo va a hacer. O sea, nuestro cuerpo, uno, nunca repite movimientos. Si yo levanto este brazo acá y vuelvo y si tuviera acá un lápiz pegado a una pared, la línea no seguiría la misma línea, aunque esté pegada ahí. O sea, a eso le dicen repetición sin repetición. Yo trato de repetir el mismo movimiento y nunca sale igual. Por eso los fuetes nunca salen siempre como queremos, los saltos nunca salen como queremos, a veces nos caemos, porque nuestro cerebro siempre está tratando de adaptarse a diferentes cosas. Si yo me entreno siempre para exactamente lo mismo, no estoy generando esa variabilidad. Entonces, ¿para qué me ayuda a mí el ejercicio? Para tener más herramientas, más capacidad de variabilidad ante todos los estímulos pues, que se me pueden presentar a mí en una clase de ballet o en una presentación de ballet. De hecho, hacer la clase de ballet en el salón no es lo mismo que hacerla en el teatro. O sea, cambia un montón, porque en la clase de ballet yo siempre me estoy mirando en el espejo y en el teatro lo que veo es un vacío de lo que es el público allá. Y de hecho pierden el equilibrio, eso tiene que ver con la visión, con la audición. Entonces hay que entrenar un montón de cosas para poder tener mayor capacidad, para poderme mover. Mejor no, porque no hay movimientos buenos ni malos, pero sí poderme mover mucho más fácil ante la tarea que yo tengo que ejercer en ese momento. En este caso es la presentación de ballet. Entonces tener mis músculos más fuertes y más adaptados a diferentes movimientos va a lograr que yo pueda mejorar mi rendimiento a nivel de la danza. Bueno, Miguel, entonces ahora nos gustaría que con Juli nos muestres 1 o 2 ejercicios que puedan los bailarines aplicar como en este momento de regresar a bailar, que los ayude pues a adaptar su cuerpo nuevamente a los movimientos que van a hacer. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender un concepto de una técnica que se llama irradiar. Irradiar es contraer todo mi cuerpo, absolutamente todo mi cuerpo, para poder mover, por ejemplo, una sola articulación. Entonces, para aprender a irradiar, lo primero que tenemos que hacer es simplemente contraer absolutamente todo el cuerpo. Puedo contraer con las manos hacia adentro o con las manos hacia afuera, las que tienen uñas muy largas. Entonces, simplemente lo único que voy a hacer es apretar todo mi cuerpo, los dedos contra el piso, las rodillas completamente extendidas, aprieto la nalga, aprieto el abdomen, los dedos, absolutamente todo el cuerpo. Sostengo 10 segundos, 12 segundos y suelto. Y nuevamente lo vuelvo a hacer. ¿Cuántas veces lo podemos hacer? Unas 6 veces de 10 segundos. Unas 6 veces de 10 segundos. Siguiente, ya después de aprender a irradiar, lo que vamos a hacer son unos movimientos que acá les decimos rangos totales de movimiento, en inglés les dicen CARS. ¿Qué busco? Aislar una sola articulación para que se muevan todo su rango posible. A veces, ¿qué nos pasa? Yo estoy haciendo un ejercicio y no sabía de hecho que mi rodilla podía llegar hasta acá. O sea, para mi cerebro ese movimiento no existe. Entonces lo que voy a tratar es de enseñarle a mi cerebro hasta dónde puede alcanzar en realidad mi articulación. Porque a veces yo llego hasta allá y mi cerebro lo ve como un rango peligroso y ahí es que me desgarro.
Entonces lo que vamos a buscar es eso, vamos a hacer un CAR o un RTM de cadera, que subo la pierna, lo que más pueda, abro, 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 roto, 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 voy atrás, 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 y vuelvo a la posición inicial. Mi cuerpo está completamente apretado, súper apretado. ¿Para qué? Para que se mueva solo la cadera. Esto tiene un montón de niveles. Hoy vamos a hacer el más básico de todos. Y también lo hago al contrario, hacia atrás, roto, elevo, roto hacia adelante, rotación externa de cadera, y vuelvo y desciendo hacia la posición inicial. Repeticiones, si estoy apretando duro, con 3 para adelante y 3 para atrás es suficiente. Si lo hago mal, puedo hacer 20 repeticiones para adelante y 20 para atrás, no estoy haciendo nada. Lo que estamos buscando es el rango máximo de movimiento de esa articulación. Ahora, un rango total de movimiento de la rodilla. La rodilla no solo se mueve hacia adelante y hacia atrás, que normalmente en todas partes lo que nos trabajan es eso. Me llevan a un gimnasio y solo trabajo la rodilla para adelante y para atrás, pero la rodilla tiene un movimiento más, es una rotación. Entonces la rotación de rodilla es súper importante y nadie la trabaja. Entonces lo que vamos a trabajar es eso. Me abrazo la pierna. Nuevamente estamos tratando de aislar la rodilla, ¿cierto? O sea que mi muslo, mi fémur no se va a mover de donde está. Lo único que se va a mover es mi pierna. ¿Y qué hago? Hago rotación externa, subo hasta donde más pueda, recuerden, esto es al máximo, sube hasta que tiemble literalmente. Cuando ya no me da más, roto y vuelvo y desciendo. Y vuelve otra vez, subo, roto y desciendo. Puedo hacer 5 de un lado y 5 en reversa. Subo con el talón hacia afuera, volteo el talón hacia adentro y vuelvo a bajar. Eso va preparando mis articulaciones para los movimientos que voy a hacer durante la clase. Otra de las cosas que perdemos es esa capacidad de girar cuando dejamos de hacerlo mucho tiempo. ¿Por qué? Porque nuestro aparato vestibular, que está, digámoslo así, pegado a los ojos y al oído, empieza a perder esa capacidad de moverse rápido. Si yo no sé desacelerar, no voy a poder moverme rápido. Si tú tienes el carro más rápido del mundo pero sin frenos, tú no lo vas a andar a la velocidad que serías capaz de andarlo. Entonces, uno de los principios básicos para poder girar es aprender a desacelerar, porque a veces me empieza a coger velocidad la pirueta y me da miedo y me bajo. Entonces lo ideal, si yo ya sé que puedo controlar esa velocidad, voy a tener la confianza para poder hacer el número de piruetas que sean necesarias. Entonces un ejercicio de desaceleración sería simplemente tirar una pirueta lo más rápido que pueda y frenarla a toda velocidad. Nuevamente, tiro una pirueta lo más rápido que pueda y la freno. Y otra vez. Repeticiones, igual, pueden ser de 6, de a 8. Yo tengo un protocolo pues que es para mejorar los giros, que requiere de un spinner, de varias cosas, un láser, porque nos enseña a manejar lo que es el spot y un montón de cosas que van de acuerdo a eso. Pero este es uno de los ejercicios que considero básicos para poder controlar la pirueta muchísimo mejor. Si no sé desacelerar, no va a poder lograr hacer piruetas bien. Bueno, y esperamos que les haya encantado este video. Ya aquí conocen o recuerdan más a Miguel, que siempre ha estado muy de la mano con Arabesque. Él tiene su centro de fisioterapia en Medellín, pero tiene un programa de entrenamiento maravilloso, del cual yo soy fan, Juli también, que es virtual. Así que escríbanle, les vamos a dejar acá toda la información para que lo busquen a él para solucionar todos sus problemas o situaciones que tengan. Esperamos que les haya encantado. Chao.